Bienvenida a la asambleísta Mónica Palacios. Asambleísta, buenos días. Bienvenida a Ecuador en directo. Buenos días, un gusto saludarles a toda la audiencia. Asambleísta, bueno, primero queremos solidarizarnos como canal y sobre todo como mujer con usted por los diferentes ataques que ha recibido de diferentes instancias, ¿no? De medios de comunicación, en redes sociales, e incluso de gente también del gobierno, ¿no? Que ha cruzado ese límite del respeto y sobre todo del respeto hacia la mujer. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante ahora más que nunca que las mujeres nos unamos en el Ecuador y sobre todo estos ataques lo que han tratado de hacer es callar mi voz como política y la de muchas otras mujeres. Así que siempre mi mensaje ha sido el mismo: no nos callarán. Bueno, antes de iniciar, cuéntenos cómo es ese proceso de sanción, amonestación que le quieren imponer por hacer preguntas, que es lo que básicamente yo digo, y haciendo una reflexión, ¿no? Vi detenidamente el video muchas veces de esta comparecencia de la ministra de Gobierno, donde usted ni siquiera se dirige a ella, sino al presidente. Así es, yo me dirigí al presidente encargado de la comisión, al cual sí le estaba reclamando de cómo va a ser que él permita que vengan a comparecer autoridades del Ejecutivo y no quieran responder las preguntas de los asambleístas y respetando el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero no solamente eso, nosotros tuvimos una comparecencia de casi 3 horas en la cual la señora ministra lo único que vino fue a decir que si tenemos alguna pregunta la hagamos por escrito. Entonces, justamente yo lo que le decía a ella anteriormente, no en el trozo que ustedes pudieron ver, era, señora ministra, usted está viniendo acá, necesito todo, o sea, necesitamos todos los ecuatorianos que usted por favor conteste, porque lo que queremos es justamente develar la información de quién asesinó al señor Fernando Villavicencio, y para eso estamos aquí. Pero ella nunca quiso contestar las preguntas. Yo muy amablemente le pregunté en primera instancia algo que parece que le molestó, y era por qué estos gatilleros murieron en manos del Estado ecuatoriano, por qué no se les protegió a los únicos testigos que tenemos de la muerte del señor Fernando Villavicencio. No quiso contestar. En segunda instancia, después de la comparecencia del general Zarzosa, que era justamente la persona que estaba encargada de la inteligencia y que lleva las investigaciones de la muerte del señor Fernando Villavicencio en la Policía Nacional, nos estaba comentando que Los Lobos era la banda delincuencial que probablemente está atrás de la muerte del señor Fernando Villavicencio. Yo escuché eso, me llamó la atención y quería saber si el Ejecutivo, con su representante, la señora Palencia, opinaba lo mismo. Como ustedes vieron, la señora nunca quiso contestar, pero aparte de eso, el comportamiento completamente infantil, grosero hacia el primer poder del Estado, y lo que dijo golpeando la mesa es: aquí nos estamos jugando la vida, pero aquí nos estamos jugando la vida todos los ecuatorianos. Ella sí estaba protegida y está protegida por la Policía Nacional. Yo no tengo nadie que me proteja. Así igual cientos de ecuatorianos que están en la calle, que están en las calles del Ecuador, poniendo la vida todos los días para tratar de tener una vida normal, la cual no lo tenemos, porque la delincuencia sigue campando. Entonces, esa fue la realidad. Yo me dirigí hacia el presidente de la comisión y lo que dije fue: ¿por qué? ¿Por qué no nos quieren contestar? Porque están justamente teniendo, ahopando a las bandas delincuenciales, así como lo hicieron otros gobiernos, sí, el gobierno del señor Guillermo Lasso, y eso fue lo que pasó. Rapidito sobre la sanción, no me han sancionado porque no hay ninguna razón para sancionarme. Yo estaba cumpliendo con mi rol de fiscalizadora. Lo que decidió hacer el CAL por la denuncia que pusieron hasta mal hecha representantes de Construye con la señora Viviana Zambrano, que es la presidenta de la comisión que investiga la sociedad por el señor Fernando Villavicencio, que por cierto ha llevado pésima esa comisión porque desconoce completamente la ley orgánica de la función legislativa. Lo que se decidió es hacer un llamado de atención a todos los asambleístas para que llevemos las sesiones de forma pacífica, pero no hubo ninguna sanción.
Asambleísta, bueno, todo esto se da en torno justamente a esta investigación de Fernando Villavicencio, donde desde un inicio se creó o se trató de crear y de posicionar en la mente de los ciudadanos la narrativa de que la RC5 era la culpable. Y de ahí, pues, obviamente nace todo este entramado de situaciones deplorables y desagradables. ¿Cuál es la posición suya, el pensamiento o del bloque? Porque hay cosas que se están encubriendo, hay cosas que no están saliendo a la luz y nos dejan mucho que pensar de que si los asesinos los mataron, se ahorcaron, se fugaron, se murieron, está, no está el celular. ¿Cuál es el proceso real de esa investigación? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Vamos a realmente a saber la verdad? Yo puedo hablar por parte de la investigación que se está llevando en la Asamblea Nacional. Esa investigación no nos va a llevar a ningún lado, no tenemos ninguna información para hacer ningún informe porque ninguna institución del Estado ecuatoriano ha querido dar ninguna información y de cierta manera tampoco la Policía Nacional. Nosotros hemos llevado nuestras propias investigaciones de más o menos qué fue lo que ocurrió. Lo que sí tenemos claros es que los gatilleros murieron en manos del Estado ecuatoriano. El señor Mario Carrillo, hermano del señor Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, es el que estaba a cargo de sus gatilleros porque él era el subdirector del SNAI. Entonces nosotros queremos saber por qué él no ha dado ninguna versión de lo que pasó. Entonces ahí hay un entramado un poco extraño, no sabemos si tiene algo que ver la ex ministra Romo, no tengo evidencia de lo mismo, pero ya se están empezando a acabar, a juntar ciertos cabos y estamos teniendo una información pues diferente a la que se estaban contando en varios medios de comunicación, en los cuales evidentemente se decía que era un crimen político cuando ya vemos que no fue así. Y también yo creo que con los chats de Metástasis, aunque la fiscal diga que se han entregado o sea, enteramente toda la información, no es así, hay un montón de chats que ella lo ha guardado, no sabemos por qué, pero en el que justamente se devela que el señor Fernando Villavicencio sí extorsionaba con la información que tenía. Entonces tal vez se metió con algunas personas demasiado pesadas que no se iban a dejar extorsionar. Entonces realmente no tenemos evidencia clara, pero de la poca información que tenemos ya nos hemos dado cuenta que el crimen político no es. Y la posición de la familia del señor Villavicencio, ¿cuál es en estos momentos? También lo vimos en esta comparecencia, pues un poco indignados por esa situación, pero ¿cuál es la posición de ellos? Yo entiendo perfectamente la situación de ellos, debe de ser complicado que un familiar haya fallecido, haya sido asesinado de esa manera, desde este momento no tengan respuestas claras. Obviamente ellos tienen un sesgo político y también lo entiendo porque el señor Fernando Villavicencio pues era un pseudo luchador en contra de la corrupción, lo cual realmente tampoco nunca tuvo evidencia clara. Pero lo que llama la atención de la familia del señor Fernando Villavicencio es, por ejemplo, que no se ha dicho hasta este momento qué ha pasado con el teléfono celular de Villavicencio. Se dijo en primera instancia que se había botado en el río Tomebamba en el Azuay, después que se había entregado al FBI, el FBI dijo que no se le ha entregado, después que se le ha entregado a la fiscalía dijo que no se le ha entregado, después que ha sido explotado por un hacker en Miami. Hasta este momento no tenemos realmente evidencia real de lo que ha pasado con ese teléfono y todo ha sido también difundido por parte de la familia. Aparte de eso, la familia sí ha ido a la comisión. Yo he estado en algunas oportunidades cerca de ellos, pero como repito, nosotros estamos ahí, los representantes de la Revolución Ciudadana, para ayudarles a ellos justamente a tener esa información que necesitan para poder construir un relato real. Pero obviamente ellos tienen, como repito, un sesgo político y a veces es complicado tratar de ayudarles cuando ellos no se quieren dejar ayudar. Asambleísta, entremos un poco a estas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Y de hecho nosotros vimos hace un momento una entrevista del presidente de la República donde decía que a él realmente no le convenía, ¿no?, que se apruebe dentro de la Asamblea esto. ¿Cuál es el pensamiento suyo y de su bloque con respecto a esto?
Hay un problema ahí cuando el señor presidente de la República realmente no entiende la situación actual de crimen, delincuencia que está viviendo el Ecuador. Es porque no ha estado en territorio. Yo le comento que hace 2 fines de semana estuve en la provincia de Manabí, en Manta, en Santa Marianita, justamente hablando y conversando con los pescadores artesanales, los cuales están en una situación crítica porque ellos salen a pescar en alta mar, les interceptan estas bandas delincuenciales, les roban los motores, les roban las embarcaciones o les matan. Y no es una, dos ni tres veces, han sido ya cientos de veces. Y lo que me estaban comentando es que ellos pues pierden estos motores, pero se endeudan en el banco en comprar otros y ya no tienen cómo más pagar. Y si no salen a pescar, ¿cómo traen la comida para sus hogares? ¿Cómo se mantiene? Entonces, yo les estaba preguntando si la ministra Palencia ha venido a hablar con ellos, si el presidente de la República ha estado en contacto, porque no son uno ni dos, son cientos de pescadores a nivel nacional, y me dijeron que no. Entonces, justamente nosotros habíamos trabajado desde la Asamblea Nacional de forma clara, de forma consciente con las necesidades del pueblo ecuatoriano, tratando justamente de evidenciar esta necesidad en políticas públicas y en leyes a favor de nuestros ecuatorianos, por ejemplo, aumentando el tema de las penas por extorsión y vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Hay una discusión dentro de la Asamblea Nacional, en una sesión, una bancada, especialmente la de Construye, hablando sin fundamentos, se cree y se pone en duda la creación de este código, las reformas de este código, cuando todos, por ejemplo, en la mesa legislativa de la Comisión de Justicia estuvieron de acuerdo en votar a favor. Y no se puede decir que entre gallos y medias noches se introdujo articulado cuando todos tuvieron que haber leído antes de aprobar. Y si como asambleísta no leyó, pues su asesor tuvo que haber leído. Aparte de todo, se habla mucho de este tema de la doble revisión y nosotros lo único que tratamos de hacer es justamente introducir lo que ya está en nuestra Constitución. Y la tengo aquí en mi mano y voy a leer el artículo número 93 de nuestra Constitución, donde dice: la acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integren el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Eso ya está en nuestra Carta Magna. Lo único que tratamos es de introducirla en el COI. Ese fue todo el problema. No sé qué miedo hay, pero en todo caso yo creo que llama bastante la atención cuando ahora más que nunca se necesita estas reformas al COI. Y como repito, el presidente de la República no ha estado en territorio, no entiende. Él piensa que esos 60 millones de dólares que se va a gastar son plata de él, en vez de coger ese dinerito y pagar a una empresa encuestadora y que le diga si está haciendo bien o no su trabajo, o que le diga si efectivamente la gente está aprobando o no pues su mandato. ¿Por qué gastar los recursos del Estado ahora más que nunca cuando son necesitados? Podemos decir que él quiere medirse con esta consulta. Así es, él quiere medirse porque nosotros ya hicimos todas las reformas y él mismo lo dijo. Sí, no quiero que estas reformas pasen porque justamente quiero hacer la consulta popular y gastar el pueblo de todos los ecuatorianos innecesariamente. Creo que las declaraciones de la vez realmente llaman bastante la atención. No sé si por inocencia o porque desconoce la situación actual del Ecuador o porque está respondiendo a otros intereses internacionales. Bueno, también, ¿cómo le va, asambleísta? Hay que indicar que un sector construye, la mayor parte construye, gente también de del Partido Social Cristiano, acusaban a la Revolución Ciudadana que buscaba impunidad con este tema de incluir la revisión de sentencias por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ese ha sido el relato que han estado dando durante todo este tiempo que se vivió en la Asamblea. ¿Cómo vamos a estar buscando la no impunidad? Lo que estamos buscando es justamente, ¿cómo vamos a estar buscando la impunidad? Lo que estamos buscando es la no impunidad. Y yo voy a ser clara sobre el caso del señor Rafael Correa. Primeramente, yo creo que ya aclaré que nosotros no estamos introduciendo nada nuevo en el COI. Eso fue aceptado por todos y eso ya está en el artículo 93 de nuestra Carta Magna. Eso creo que está claro.
En segundo lugar, el señor Rafael Correa, como otros cientos de ecuatorianos, yo creo que son 500 o 600 casos que todavía están para doble revisión, no solamente el del señor Rafael Correa, pero en el caso del señor Rafael Correa se llama la atención que alguien haya sido sentenciado por influjo psíquico. Una sentencia que solo se ha dado una vez en toda la historia del mundo en el año 1912, si no estoy mal, en Alemania, y que también fue una burla. ¿Qué es lo que supuestamente hace la doble revisión? La doble revisión revisa las pruebas que ya fueron integradas al proceso y si ven si fueron fidedignas o no. Ahí hay mucha tela que cortar, hay algunos constitucionalistas que dicen que supuestamente esta evidencia no tenía ningún fundamento, otros dicen que sí, pero por eso se necesita la doble revisión. ¿Y cuál es el miedo de la señora fiscal? Si la señora fiscal ha hecho un buen trabajo, el sistema judicial del Ecuador ha hecho un buen trabajo, ¿cuál es el miedo de la doble revisión? Entonces, esta es la pregunta que nos debemos de hacer todos, pero como repito, llama mucho la atención el comportamiento de esta bancada, cuando a la final lo que deberíamos buscar es el beneficio de todos los ecuatorianos y más que todo en este momento terrible que vivimos de crisis delincuencial en este país. Conversaba yo la semana pasada con Víctor Rodríguez. Él es fue relator de la Organización de Naciones Unidas, miembro del Comité de los Derechos Humanos. Él decía que sin ese recurso que ustedes están pidiendo dentro de las reformas al COIP, igual se pueden hacer las revisiones. Así es, correcto. Igual se pueden hacer las revisiones, ya está escrita en nuestra Carta Magna. El artículo 425 de nuestra Constitución justamente nos da la jerarquía de las leyes. En primer lugar está la Constitución ecuatoriana. ¿Qué es lo que nosotros tratábamos de hacer? Como ya tenemos nosotros las reformas del COIP, incluir también pues esta reforma copiando lo que ya está en la Constitución en el COIP, pero por eso hicieron un gran escándalo, realmente dieron discursos sin ningún sustento técnico dentro de la Asamblea Nacional, realmente una pena este show que se trató de hacer. Y vuelvo a lo que les comenté al principio, ¿qué hacemos con todos esos pescadores? En este momento que ahora más que nunca necesitan un proyecto de ley que ampare su seguridad en alta mar. ¿Qué hacemos con todos esos cientos de ecuatorianos que en las calles le roban todos los días? ¿Qué hacemos con todos esos cientos de menores de edad que están utilizados para guerrillas de esas mismas bandas delincuenciales y que no podemos hacer nada porque no tenemos regulación para estos jóvenes? Entonces, esas son todas las cosas que se tenían que hablar. Y también hay muchas reformas para la trata y el tráfico ilícito de personas, que aunque ya tenemos una ley en la Asamblea Nacional, también se estaba incorporando. Y yo puedo hablar sobre este tema porque yo justamente represento a la comunidad migrante de los Estados Unidos y Canadá, y a todos los migrantes también que en este momento están en ese proceso de salir del Ecuador a los Estados Unidos, y que ellos son utilizados como moneda de cambio y tráfico sexual, especialmente a las mujeres y menores de edad, y nadie hace nada. Entonces, ¿qué nos puede decir el señor presidente sobre toda esta situación? Que gracias a que sus asambleístas salieron, nosotros también salimos de la Asamblea Nacional porque no tenía ningún sentido seguir con esa jugarreta que querían llevar dentro de la Asamblea Nacional, pero nos quedamos sin reformas, creo que principalmente por culpa del Partido Social Cristiano y de Construye, que empezaron a hacer historias fantásticas, los cuales ni siquiera han leído ni la Constitución ni las reformas, supuestamente ellos que se ponían para el pueblo. ¿Qué va a pasar con las reformas ahora? Hay que esperar 60 días. Hay que esperar 70 días según lo que escuché que dijo el señor presidente. Él es el que tiene la potestad para volver a tomar la sesión. Se quedó suspendida, entonces depende ya de él si él quiera volver a retomar la sesión o no. Y ahora con el encargo de la presidencia de Viviana Veloz, ¿no se ha pensado en retomar este debate? Yo espero que sí, esperemos conversar con ella para ver si se puede llevar o no, que debemos entender también que el señor Conte ya ha dejado todo bien, todo listo para que no se salga nada de lo que él piensa que se debe de
llevar dentro de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, esta semana ya nos mandaron todos los requerimientos y los avisos de sesiones hasta el día jueves. Me imagino que la próxima semana que él va a estar ausente también va a ser lo mismo. Y principalmente es el tratado de primeros debates. Asambleísta, ¿cuál es el pensamiento de ustedes con respecto al incremento del impuesto del valor agregado, ¿no? Ya vimos que efectivamente el presidente dijo que a partir del siguiente mes, el mes de abril, entra en vigencia este 15%. E incluso le dijo a los ecuatorianos que vayan a trabajar más para que puedan tener entrada, plato fuerte y postre. Repito, esos son los comentarios que realmente llaman la atención. Yo leí un medio de comunicación que él supuestamente ha dicho eso, pero yo realmente no lo podía creer que él lo hizo. Qué pena que él no entienda, repito, qué es lo que está viviendo el Ecuador, qué es lo que estamos viviendo cientos de ecuatorianos, no solamente en el área de seguridad, sino en el área económica, es lo que principalmente nos afecta. Hasta el más básico de los economistas le pudo haber dicho que nosotros en este momento en el Ecuador estamos en un proceso de deflación. Esto quiere decir que muchas de las empresas se están quedando con todo el inventario porque no hay consumo. Entonces, ¿cómo el presidente Daniel Noboa va a haber tomado una medida económica que afecta directamente al consumo? Y al consumo de los más pobres. Él dice, no, es que mayormente la canasta básica no va a ser afectada. Pero si los repuestos de los carros, las llantas, etcétera, van a empezar a subir, todo sube. La especulación en el Ecuador la vivimos diariamente en todos lados y no hay nadie en quien la controle. El gobierno central no lo controla, no tenemos ninguna intendencia que lo controle. Ese es el problema que tenemos. Realmente va a afectar el consumo, qué es lo que va a pasar, los restaurantes o las familias que iban a un restaurante 2 veces por semana, ahora solamente van a ir 1. Los restaurantes van a decir, tenía 10 empleados, yo solamente tengo un día que está ocupado, voy solamente a tener 5 empleados y así poco a poco va a empezar esa cadena de desempleo, que ya ha empezado, por cierto, por los datos que nos dio el INE. Si usted quiere irse al cine, se iba antes 3 veces al cine, ahora solamente se va una vez, trabajaban 10 personas, solamente van a trabajar 3. Esa es la realidad. En este momento en que nuestra economía se está basando principalmente en 80% en el consumo, no se puede afectar con la subida de IVA. Llama bastante la atención estas medidas. Quien está forzando estas medidas en la economía ecuatoriana es el Fondo Monetario Internacional. El presidente parece que es empleado de ellos y no del pueblo ecuatoriano, así que nosotros estamos completamente en contra y siempre, obviamente, hablando de forma técnica, que es lo importante. Asambleísta, me gustaría tocar un tema que ayer justamente lo denunciaba el doctor Omar Maluc aquí en este espacio, sobre la renovación de los contratos de concesión con la telefonía móvil. No sé si la Asamblea o usted tiene conocimiento de este contrato que se va a renovar, posiblemente, porque ya está dentro de la proforma presupuestaria del 2024, en un monto de 550 millones de dólares. Pero ese monto fue el que se renovó hace 15 años, o que pagaron las telefónicas hace 15 años. ¿Cómo es que en este momento, decíamos hace un rato con Carla, que por lo menos más del 70 o más del 70% de los ecuatorianos tienen un teléfono móvil y vamos a volver a recibir los 550 millones de dólares? Es una locura. Nosotros vamos a empezar ya una fiscalización por parte de la Asamblea Nacional y yo desde mi despacho también. Lo mínimo que el Estado ecuatoriano debería de recibir son 2.000 millones de dólares. Lo mínimo que debería de recibir. ¿Cómo va a ser que se quiera renovar por 550 millones de dólares, que es lo mismo que recibimos hace 15 años? ¿Quién está haciendo estas negociaciones? ¿A quiénes están beneficiando? Estas empresas ganan 2 y 3 veces de ese valor al año y a nosotros nos quieren cobrar, a nosotros solamente nos quieren pagar 550 millones de dólares. Entonces,
Sí llama la atención quién está haciendo estas renovaciones. Yo creo que es dinero que en este momento más que nunca se necesita para el Ecuador. Se nos habla del plan Fénix, que por cierto yo hice un pedido formal a la señora ministra, que hasta este momento no nos ha entregado, no sabemos cuánto cuesta el plan Fénix, pero si efectivamente se va a ejecutar como se nos ha dicho, vamos a necesitar pues esos 2.000 millones de dólares para tratar de pelear con la delincuencia a nivel nacional. Vamos a empezar una fiscalización, me comprometo en eso, pero sí llama mucho la atención estas negociaciones que no se están haciendo a favor del pueblo ecuatoriano. Quiero agradecerle, economista Mónica Palacios, por su tiempo para conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial y sin olvidarme de algo, como siempre les repito, ustedes les ven mucho en el exterior nuestra comunidad migrante ecuatoriana. Solamente quisiera comentarles algo del TPS que es sumamente importante, el estatus de protección temporal para nuestra comunidad migrante en el exterior. El TPS comenzó el 19 de diciembre, cuando desde mi despacho en la Asamblea Nacional justamente se hizo un exhorto en el cual pues votaron los 137 asambleístas a favor de que se haga, como repito, un exhorto, señor presidente, para que ya empiece las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para que se nos dé este estatus de protección temporal a nuestra comunidad migrante en el exterior, en los Estados Unidos. Efectivamente, la Cancillería me comunicó que sí, por parte del gobierno del señor Noboa, y eso hay que reconocerlo porque la verdad, mandó el pedido para empezar las negociaciones, así que ahora ya está en manos del gobierno de los Estados Unidos que empiecen ya con las conversaciones para que se nos dé este estatus de protección muy necesario para nuestra comunidad migrante. Quienes van a ser beneficiados, todos los ecuatorianos que hayan entrado antes de la aprobación de este estatus de protección. No importa si usted lleva viviendo poco tiempo o 20, 30 años, lo importante es que sea ecuatoriana y obviamente no tenga otros beneficios como ya la ciudadanía, la residencia o esté como refugiado. ¿Cómo se les va a beneficiar? A ellos se les va a dar pues un permiso de trabajo muy importante para que nuestra comunidad pueda trabajar, nuestra comunidad documentada. Ya no van a ser deportados y también van a poder viajar. Así que sumamente importante esta información para nuestra comunidad migrante. Así que muchísimas gracias por el Asambleísta, ¿cuál es la situación de los migrantes que han entrado en estos últimos meses en el país norteamericano? Muchísimos ecuatorianos que han tenido que emigrar y que se han ido a Estados Unidos y que están en situaciones bastante difíciles allá. Para darle datos exactos, tenemos 700.000 ecuatorianos que han salido del Ecuador, la mayoría de ellos no han vuelto. La mayoría se están yendo por pasos migratorios desde el Ecuador, pasando por Colombia, Panamá, México, llegando a los Estados Unidos. La mayoría de ellos sí están entrando como refugiados, pero hay cientos de ecuatorianos que también están ingresando de forma irregular. Ellos son los que ahora más que nunca necesitan esa ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero también le comento que yo estoy trabajando ya en un proyecto de ley que fue aprobado por el CAL para que nuestros ciudadanos en el exterior, principalmente los que son indocumentados, tengan también servicios de salud, algo muy necesario, especialmente cuando residen bien. Muchísimas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias. Salud. La asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana conversando con los especialistas de Ecuador en directo en esta mañana